Alena, una joven de unos 20 años, caminaba arrastrando los pies por la acera con el corazón apesadumbrado. Llevaba meses trabajando como enfermera en un gran centro médico, pero el ambiente del sector la cansaba cada vez más. La rutina era agotadora, los mismos días repetitivos, donde el sufrimiento de los demás se mezclaba con la indiferencia de los compañeros. Estos, a su vez, solo hablaban de dinero, obsequios caros y estatus, valores que no tenían nada que ver con la compasión o la ética. La niña solo quería escapar de allí, soñando con un trabajo que le brindara realización y un equipo de trabajo acogedor. Ya era tarde cuando finalmente salió del hospital, después de otro largo día. El cielo oscuro de una tarde de otoño reflejaba su estado de ánimo, gris, abatido. El último autobús ya había partido y tuvo que depender de una camioneta llena de gente para llegar a casa. Al pasar por la estación de tren, algo llamó su atención: un joven delgado, vestido con ropa gastada y sucia, apoyado contra la pared con la mano extendida en un gesto tembloroso. Debe ser alguien sin hogar, pensó, mientras una punzada de empatía la invadía. Ella misma conocía bien las dificultades. Había crecido en una familia humilde, sin figura paterna, donde su madre tenía 3 trabajos para garantizar un mínimo de dignidad. El rostro del joven, a pesar de la situación, tenía rasgos armoniosos, casi familiares. Al acercarse, Alena tuvo la impresión de reconocerlo. Era Román, su exnovio, por quien sentía un profundo cariño. La relación terminó dolorosamente después de que su madre, insatisfecha con la situación económica del niño, lo alejara con críticas y desprecio. Romano, ella llamó, esperanzada. Levantó la vista por un momento, pero luego miró hacia abajo, avergonzado. Debe darte vergüenza estar así, en este estado, reflexionó, mientras su corazón latía más rápido. Después de todo, durante todo ese tiempo separados, Alena mantuvo la esperanza de encontrarlo nuevamente. Y allí estaba él, o eso parecía. Pero la ilusión duró poco. Lo siento, señora, pero se equivocó. Mi nombre es Max, murmuró el desconocido, mirando hacia otro lado. La decepción fue breve, reemplazada por una idea audaz que apareció en su mente: ¿qué pasa si lo llevo a casa? Podría presentárselo a mi madre como mi prometido, solo para verla perder el control. Tal vez entonces ella dejará de interferir en mi vida, tratando de imponerme a estos pretendientes perfectos que solo existen en su cabeza. Sabía que sería un escándalo, pero esa noche, en su peor humor, la provocación le pareció irresistible. Sin pensarlo 2 veces, le compró un café y una barra de pan a Max, quien aceptó agradecido y devoró con avidez la comida. Mientras comía, Alena empezó a hacerle preguntas: ¿cómo terminaste aquí? ¿Por qué no trabajas? ¿Dónde vives? El niño, visiblemente avergonzado, respondió en voz baja: las cosas simplemente sucedieron. No quiero decir mucho. Mi madre bebe, mi padrastro me pega. Un día me echaron de casa. Perdí mis documentos y sin ellos nadie me da trabajo. Duermo donde puedo, a veces en la terminal, a veces en el sótano de un centro comercial. Así es la vida. Esas palabras conmovieron profundamente a Alena. Sin dudarlo, dijo: ven conmigo. Te daré una cena caliente, un baño y un lugar para dormir. Solo hay una condición: te harás pasar por mi prometido delante de mi madre, de lo contrario ella nunca te dejará entrar. ¿Vale? Si no te gusta o no quieres irte, puedes irte cuando quieras. Nadie te detendrá. Max dudó, pero luego estuvo de acuerdo con una sonrisa cansada. ¿Quieres usarme solo para fastidiar a tu madre? No es la mejor idea, pero gracias por la oferta. Tu corazón es bueno. Y para ser honesto, me estoy congelando aquí. Un poco de calor nunca hace daño a nadie. El humor de Alena cambió instantáneamente. El mundo que lo rodeaba parecía adquirir colores más vivos, como si una niebla se hubiera disipado. Siempre fue una persona emotiva, que valoraba los sentimientos por encima de los intereses materiales. Nunca soñó con un matrimonio de conveniencia ni con un marido rico. Para ella lo esencial era el cariño y la complicidad. ¿Y si este encuentro es una señal? ¿Y si Max es la persona adecuada?, pensó mientras lo conducía del brazo, decididamente, hacia el edificio, bajo la mirada curiosa de los transeúntes. Como era de esperar, la madre de Alena, Elena Viktorovna, los recibió con una expresión entre el asombro y la indignación.
La mujer, ya debilitada por años de privaciones y problemas de salud, hipertensión severa, un microinfarto en el pasado y una cirugía cardíaca pospuesta por falta de dinero, veía a su hija como su última esperanza de una vida mejor. Ella misma se había destruido trabajando incansablemente para mantener a su familia, y ahora soñaba con ver a Alena casada con un hombre rico, libre de las dificultades que la marcaban. Cuando vio al joven harapiento junto a su hija, su rostro se contrajo con desdén. ¿Qué es esto, Alena? ¿Por qué trajiste a este tipo aquí? Está sucio, desordenado. Nuestra casa no es un refugio. Ignorando el descontento de su madre, Alena presentó a Max con naturalidad. Mamá, este es Max, mi prometido. Se quedará con nosotros por un tiempo. No te importa, ¿verdad? Y volviéndose hacia el niño, añadió sonriendo, no te quedes ahí parado. Pasa, siéntete como en casa. Elena Viktorovna murmuró algo entre dientes, pero se retiró resignada a su habitación, murmurando sobre malas influencias y falta de juicio. En la cocina, Alena preparó una cena sencilla, patatas fritas con champiñones. Los dos comieron con ganas y luego ella llevó a Max al baño, arrojó su ropa sucia en la lavadora y le mostró la habitación donde dormiría. Aquí hay una cama individual. Te arreglaré las sábanas. Mientras el niño disfrutaba de una ducha caliente y una cama limpia por primera vez en meses, no podía creer su suerte. Qué bueno es volver a sentir cosas tan básicas, reflexionó agradecido. Antes de irse a dormir, miró a Alena y le dijo sinceramente, gracias desde el fondo de mi corazón. Buenas noches, hada mía. Max se adaptó rápidamente a esa situación inesperada, y la amabilidad de Alena comenzó a transformar, sin que él se diera cuenta, el rumbo de sus vidas. La convivencia entre los dos trajo no solo consuelo, sino también una transformación positiva en sus vidas. Además, Alena era una chica encantadora, sonriente, acogedora y con una belleza sencilla que la conquistaba sin esfuerzo. Los jóvenes se entendían como pocos, pasando horas en conversaciones que parecían no tener fin. Max, agradecido por todo, se propuso retribuir, arregló el soporte suelto de los tendederos del balcón, ajustó los armarios torcidos de la cocina y reforzó las patas tambaleantes de las sillas. Alena, a su vez, echó a correr a casa, ansiosa por encontrar esa sonrisa sincera que la esperaba. Lo que comenzó como una amistad espontánea pronto se convirtió en algo más profundo e inesperado. Esa noche, como de costumbre, vieron un capítulo de una serie policial mientras intercambiaban opiniones sobre la jornada. De repente Alena hizo una mueca y su rostro se contrajo de dolor. Un grito escapó de sus labios. Max, alarmado, saltó de su silla. Alena, ¿qué pasó? ¿Te duele? ¿Qué pasó? Se apretó la pierna con fuerza, jadeando. Oh, un calambre. Deben ser las carreras de turno hoy. ¿Cómo duele? Sin dudarlo, Max se quitó la zapatilla y comenzó a masajear con cuidado su pie, luego el otro, subiendo suavemente por sus pantorrillas. El toque fue tan delicado que el dolor se disipó como por arte de magia. Alena suspiró aliviada, pero lo que vino después la tomó por sorpresa. Los dedos de Max continuaron su camino, ahora con una intención diferente. Se acercó a ella y antes de que ella pudiera reaccionar, sus labios se encontraron en un beso ardiente, lleno de una pasión que previamente habían contenido. Max, ¿qué estás haciendo? Alena intentó protestar, aunque sin convicción. Acordamos tomarlo con calma, eres mi prometido solo por diversión, ¿recuerdas? Él la miró a los ojos, sin dejar de acariciarle el rostro. También pensé que era una broma, hasta que realmente me enamoré. Alenka, te deseo mucho. Eres increíble, no hay nadie como tú. Si eso no es lo que quieres, me iré ahora mismo. Solo dímelo. Pero ya era demasiado tarde. Alena ya había perdido el control de sí misma. Los dos se entregaron a esos sentimientos abrumadores, olvidándose de todo lo que los rodeaba. Por primera vez se sintieron realmente felices, tan felices que ni siquiera el eterno mal humor de la madre de Alena pudo sacudir ese momento. Max no podía imaginar la vida sin ella. ¿Y Alena? Había encontrado su felicidad. Eso es todo, pensó mientras se acurrucaba en sus brazos. Amor verdadero. Qué bueno era estar con él, qué fácil era perderse en esa conexión. Incluso intentó convencer a su madre de que ese sentimiento era genuino, pero la mujer se mantuvo irreductible. Hija, ¿en la cabeza de quién cabe esto?
¿Qué futuro puedes tener con él? Un vagabundo sin documentos, sin nada. ¿En qué estás pensando? En una semana desaparecerá de aquí, ya verás. Aunque Max ayudaba en todo, desde las tareas del hogar hasta las pequeñas reparaciones que tanto necesitaba su madre, la mujer lo trataba con un odio velado. Cada una de sus palabras era un cuchillo, cada mirada una provocación. Cuando una semana después Max todavía no se había ido, la madre de Alena decidió actuar. Aprovechando que su hija estaba de guardia, se enfrentó a Max con calculada crueldad. Escucha atentamente, yerno, Alena es una chica frívola. Ella solo está jugando contigo. De hecho, tiene un prometido, un hombre adinerado que se encuentra de viaje de trabajo en Alemania. Cuando regrese, resolverá su situación. Si no quieres problemas, sal de aquí ahora mismo. O le enviaré un mensaje de texto a su prometido hoy. La mujer sabía que estaba mintiendo de manera vil, pero el deseo de ver a su hija al lado de un hombre rico hablaba más fuerte. Max escuchó esas palabras como un golpe. Sus ojos se llenaron de un profundo dolor, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar en silencio. No quería creer que Alena fuera capaz de tal crueldad, que todo fuera solo una broma, una traición. Realmente me engañó. El cuerpo pareció petrificarse. Con esfuerzo se levantó y se alejó tambaleándose, sin rumbo, sin siquiera mirar atrás. Ese mismo día, Alena se vio obligada a permanecer en espera en el centro médico. Se suponía que su turno terminaría por la tarde, pero por la noche llegó un niño de 5 años con graves quemaduras y no tuvo más remedio que quedarse hasta el amanecer. Llamó a casa para decir que no volvería, pero su madre no mencionó que había echado a Max. Al contrario, se frotaba las manos de satisfacción, segura de que, dentro de 24 horas, él estaría demasiado lejos para regresar. Max dudó en irse. Quería esperar a Alena, explicarse, comprender. Pero el dolor y la humillación fueron demasiado. ¿Por qué me hizo esto? El orgullo herido habló más fuerte, me voy. No voy a torturarla ni a ella ni a mí. Que vivan como quieran. Después de todo, ¿qué era él para ellos? Un mendigo sin pasado ni futuro. Cuando Alena finalmente llegó a casa y no pudo encontrar a Max, supo de inmediato lo que había sucedido. Se volvió hacia su madre, furioso. Mamá, ¿por qué? Sé que fuiste tú quien lo echó. ¿Por qué haces esto? Amo a Max, ¿no lo entiendes? ¿Dónde lo encontraré ahora? La mujer se cruzó de brazos, impasible. Siempre tengo la culpa, ¿no? Tu mendigo se quedó en paz. No lo toqué. No voy a llorar por él, créeme. Si tanto lo amaste, pronto lo olvidarás. Quién sabe, tal vez esta vez encuentres un novio decente. Alena se quedó helada. Sabía que Max nunca se iría así, sin una explicación, a menos que su madre hubiera envenenado su mente con mentiras. ¿Qué hubiera dicho ella de mí? Las lágrimas corrieron incontrolablemente. ¿Dónde buscarlo ahora? Sin él, la vida perdería su significado. Desesperada, corrió hacia el paso subterráneo cerca de la estación de tren, donde lo había encontrado. Preguntó a otras personas sin hogar y a vendedores ambulantes, pero todos negaron con la cabeza. Max no había estado por aquí durante días. Alena buscó en las afueras durante horas, esperando que él todavía estuviera cerca, esperándola. Nada. Era como si se hubiera disuelto en el aire. La traición, o lo que parecía una traición, dolía como un cuchillo. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Juré que me encantaba, pero había desaparecido sin dejar rastro. Fue todo solo una ilusión. La lluvia comenzó a caer intensamente y los fuertes vientos arrancaron las últimas hojas de los árboles. Alena, empapada, caminaba sin rumbo, llorando sin consuelo. Quizás mi madre tenga razón. Quizás soy realmente ingenuo, un tonto. ¿De qué servía ese amor si solo traía dolor? Nadie merece confianza. El cuerpo exhausto sucumbió. Una fiebre alta la tuvo deprimida durante semanas, estaba delirando, llamando a Max en medio de sus pesadillas. Cuando finalmente se recuperó, era una sombra de sí misma, delgada, pálida, con los ojos vacíos. Volvió a trabajar como un autómata. Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación y lloró hasta el amanecer. Un mes y medio después, un nuevo síntoma la golpeó,
unas náuseas tan fuertes que la dejaron postrada. Doctor, reconoció los signos inmediatamente. Estoy embarazada. La realidad la aplastó. El padre del niño era un hombre sin hogar y sin paradero. Su madre ya la toleraba por un hilo, si se enteraba del embarazo, la echaría de casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? Y sobre todo, ¿por qué? No pude encontrar ninguna respuesta. Todos los días, mañana y tarde, regresaba al pasaje subterráneo como si fuera un ritual sagrado. Escudriñó cada rostro, cada silueta, con la esperanza de ver a Max. Una vez incluso corrió detrás de un hombre que, visto desde atrás, se parecía a él. Máximo. Maxim, por fin te encontré. Gritó eufóricamente. Pero el desconocido se giró confundido. Lo siento, pero mi nombre no es Maxim. Creo que estabas equivocado. La desesperación la llevó a considerarlo un gesto irreparable. Sin él, sin esperanza por qué seguir. Pero el pequeño ser que crecía dentro de ella la detuvo. Aún así, la solución que encontró fue igualmente drástica: pidió cita con un ginecólogo. Como profesional de la salud, fue atendida sin esperas. Cuando las pruebas confirmaron sus sospechas, le temblaron las manos mientras sostenía el papel. ¿Y ahora? Ya acostada en la fría camilla del consultorio, Alena sintió el peso de la mirada severa del médico que preparaba los instrumentos con gestos mecánicos. De repente, un cuchillo helado de culpa le atravesó el pecho. ¿Qué estoy haciendo? Voy a matar al hijo de Maxim. Esta es la única parte de él que me queda, su sangre, su carne, su legado. Este bebé será para siempre el recuerdo vivo del hombre que más amé. ¿Cómo viviré después de esto? Fue como si una cortina se abriera frente a ella, revelando la verdad desnuda. Allí, dentro de ella, palpitaba el único sentido que le quedaba. Malditos todos, su madre que la había traicionado con sus mentiras, Maxim, que había desaparecido sin dejar rastro, sus compañeros de trabajo, cuyas miradas despectivas sentía como agujas en la espalda. Ya nada de eso importaba. Con un movimiento brusco empujó al médico, cuyo rostro era una máscara de sorpresa, y se sentó en la camilla, con las piernas todavía temblando. La voz salió ronca, casi un gruñido. Lo siento. Cambié de opinión. El ginecólogo dejó escapar un suspiro de alivio, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. Gracias a Dios, murmuró, guardando los instrumentos con cuidado. Vuelva en una semana para comenzar la atención prenatal. Pero no lo dejes para más tarde, ¿vale? Alena salió de la oficina como flotando, con el cuerpo ligero a pesar de las náuseas que la perseguían desde hacía días. Cuando llegó a casa después de su turno, el olor a pescado frito la golpeó como un puñetazo en el estómago. Apenas tuvo tiempo de taparse la boca con la mano y correr al baño, donde pasó media hora inclinada sobre el inodoro, con el cuerpo atormentado por violentos espasmos. Afuera, la madre llamó a la puerta con voz angustiada. «Hija, ¿estás bien? ¿Comiste algo malo? Abre, por amor de Dios. No me digas que eso estoy pensando». Cuando finalmente pasó la ola de malestar, Alena salió del baño exhausta, con los ojos hinchados y la piel pálida. La madre esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y su mirada una mezcla de preocupación y desaprobación. No hubo palabras de consuelo ni gestos de afecto, solo ese silencio cargado que precede a una explosión. Y vino la explosión. «Sí, madre. Estoy embarazada», gritó Alena, con la voz quebrada por la ira y el dolor. «Sorpresa, ¿verdad? Tu hija idiota repitió sus errores. ¿Y adivina qué? Es de Maxim. Ese que echaste de casa con tus mentiras. Ahora tu nieto nunca sabrá quién es su padre. Espero que seas feliz», escupió con los dedos temblando de furia. «Porque eso es exactamente lo que querías, ¿no? Y no hables de aborto porque no voy a tener uno. Déjame en paz. Necesito acostarme». Sin esperar respuesta, corrió a su habitación y se arrojó en la cama, sus sollozos ahogados por la almohada. Al otro lado de la pared, Elena Viktorovna se presionaba la mano contra el pecho, como si intentara contener el corazón que amenazaba con salirse de su garganta. Se tomó un sedante en la cocina, maldiciendo a su hija en voz baja: «Tonta. Como yo. ¿Creías que el amor era una broma? Ahora vas a pagar el precio. Y yo, vieja, tendré que criar a otro bastardo.
Como si no fuera suficiente haber arrastrado sola a esta niña. Desde ese día, la casa se convirtió en un campo minado. Alena y su madre apenas intercambiaron palabras. La joven se encerró en su habitación, saliendo solo cuando era necesario, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio. En momentos en que la soledad era demasiada, presionaba sus manos contra su vientre a un plano y tarareaba canciones de cuna, o le hablaba suavemente al bebé, como si él ya pudiera oírla. Curiosamente eso la calmó. Las lágrimas se secaron, su cuerpo se relajó y se quedó dormida con la sensación de no estar tan sola. Elena Viktorovna, a su vez, sufrió remordimientos en silencio. Se había arrepentido 1000 veces de haberle mentido a Maxim, de haberlo alejado. El chico, al fin y al cabo, no era malo, trabajador, sobrio y miraba a Alena como si fuera el mismísimo sol. Podría haberle ayudado a regularizar sus documentos, conseguirle un trabajo. ¿Y ahora qué? Solo la hija llevaba la marca de un amor prohibido, mientras que el padre de la niña, un hombre sin hogar, para empeorar las cosas, había desaparecido sin dejar rastro. Vergüenza sobre vergüenza, pensó, imaginando los comentarios desagradables de los vecinos. En el trabajo Alena se convirtió en un blanco fácil. Las señoras mayores de la limpieza, aquellas que hacían del chisme un arte, no desaprovecharon la oportunidad de lanzar insinuaciones venenosas. Ah, qué bueno es ser joven. Ni siquiera necesitas saberlo bien, ya puedes llevar un regalo a casa. En mi época, niña, primero era el anillo, luego lo demás. Hoy en día es todo al revés, primero la cama, luego. Si Dios quiere, un nombre. Alena apretó los dientes, pero se tragó su orgullo. Por supuesto, pensó con amargura, en tu época los bebés nacían espontáneamente, ¿verdad? Nadie los engañaba, nadie los abandonaba. Todos vivían en castillos de cuento de hadas. El único refugio era el consultorio del ginecólogo Sergei Mikhailovich. Él nunca la juzgó. Los días en que la presión de la sociedad la aplastaba, rompía a llorar en su habitación y el médico, en lugar de apresurarla, cerraba la puerta con cuidado y le decía: ¿tomamos té con chocolate? ¿O prefieres un pepino salado? Siempre tengo uno para mis pacientes. Con voz tranquila, repitió como un mantra. Estás en un momento de extrema sensibilidad, Alena. Las hormonas lo amplifican todo, el dolor, la ira, la alegría. Intenta desconectarte del ruido. Habla con tu hijo. Él oye. Él siente. Cuando lloras se angustia. Cuando sonríes se calma. Y créeme, cuando nazca este pequeño, todas estas batallas que hoy parecen gigantescas perderán su fuerza. Lo que importará es su olor, el peso en tus brazos, el primero. Reír. El resto lo resolveremos más tarde. Y siempre añadía con una sonrisa cansada pero sincera. Si un día no tienes a dónde ir o necesitas algo, llama. Mi número está allí. Lo dejo todo y vengo. Estas palabras fueron un bálsamo. Después de cada cita, Alena salía con un rayo de esperanza renovada. Pasaron las semanas. No había noche en la que Maxim no invadiera sus sueños, sus manos, su risa, la forma en que la miraba como si ella fuera la única cosa real en el mundo. Se odiaba a sí misma por seguir amándolo. Olvídalo, idiota. Te abandonó. Si realmente te quisiera, habría regresado, habría buscado. Pero la verdad es que en el fondo todavía tenía esperanzas. Todavía fantaseaba con que un día tocaría a la puerta, sucio del camino, con un ramo de flores robado de algún jardín, y diría: perdóname. No lo sabía. Volví. Elena Viktorovna sabía que hasta que no pidiera perdón a su hija y le confesara la verdad, nada cambiaría. El silencio entre ellos era un muro de hielo. Alena la ignoró como si no existiera. Si su madre intentaba discutir, su hija se encerraba en su habitación o salía corriendo por la puerta, dejando atrás solo el eco de sus furiosos pasos. Hasta que un domingo gris, Alena decidió distraerse limpiando su habitación. Bajó las cortinas para lavarse, abrió las ventanas para ventilar. Mientras fregaba las ventanas, su madre pasó por el pasillo y al verla tan cerca de la ventana del 5º piso, se sobresaltó. Por un segundo juró que su hija iba a saltar. «Alena», gritó corriendo hacia su hija con una velocidad que no parecía posible para sus años.
La sacó de la barandilla con fuerza, presionándola contra su pecho como si quisiera fusionarlos en un solo cuerpo. Hija mía, niña mía, no hagas esto, te lo ruego. Perdona a esta vieja tonta. Todo fue mi culpa. Las palabras salieron entre sollozos. Le mentí a Maxim. Le dije que tenías prometido que era solo un hobby. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No quería que repitieras mis errores. Pero ahora veo lo que causé. Te dejé sola, dejé a mi nieto sin padre. Perdóname, mi amor. Te amo. Criemos juntos a este bebé. Y si quieres, te ayudaré a buscarlo. Le pido perdón a Maxim también. Pero no te vayas. Yo, por favor. Alena miró a su madre aturdida, las lágrimas fluían incontrolablemente. No fue un gesto de desesperación, estaba limpiando la ventana. Pero esas palabras, la confesión que había estado esperando durante tanto tiempo. Mamá susurró con la voz entrecortada. No iba a saltar. Pero gracias por decir la verdad. Y al principio realmente te odié con todas mis fuerzas. Y admítelo, tenía muchas razones. Pero luego entendí que si Maxim realmente me quisiera tanto como yo lo amaba a él, habría encontrado la manera de verme, de hablar, de aclararme todo. Si simplemente accedió y se fue para siempre sin decir una palabra, entonces ese era su camino. Así que no te culpes. Gracias por el apoyo. Ahora al menos descansaré en casa. Madre e hija se abrazaron por primera vez en mucho tiempo y lloraron. Pero fueron lágrimas de alivio, de liberación. El peso del dolor, la ira y los malentendidos que llevaban en sus corazones parecían haberse disipado. Incluso respirar se volvió más fácil. Elena Viktorovna se apresuró a poner a hervir, mientras Alena trituraba un pepino encurtido y lo lavaba con té dulce. La jubilada recordó que, cuando estaba embarazada de su hija, roía tiza dondequiera que encontraba. Los dos rieron juntos. La reconciliación transformó el ambiente en la casa. Elena Viktorovna se dedicó con diligencia a prepararse para el nacimiento de su nieto. Sacó del armario la vieja máquina de coser, reliquia de su juventud, rebuscó en un baúl y encontró un trozo de suave tela de franela. En menos de una semana, la madre cosía pañales, badis y gorros, lo lavaba todo, lo planchaba y lo ordenaba en cuidadosos montones. Cuando Alena llegó del servicio, se quedó con la boca abierta. Con cautela, cogió uno de los diminutos monos y lo desdobló. Lágrimas de ternura brotaron de sus ojos. Mamá, gracias. Es tan hermoso. Imagínate, el bebé tendrá unas manos tan pequeñas, como las de una muñeca. Ni siquiera parece real. Elena suspiró. Sí, hija. Nos turnaremos en turnos de noche. Al principio será difícil, pero luego nos acostumbraremos. Podemos comprar un cochecito y una cuna usados, consúltelos en línea. Recibirás un subsidio de 35.000 rublos por el embarazo, debes donarlo al principio. Entonces, quién sabe, me quedaré con el nieto y tú podrás encontrar trabajo o volver a trabajar temprano. No te preocupes, encontraremos la manera. Alena sintió un enorme alivio moral. Ahora sabía que contaba con el apoyo de su madre, quien podía compartir sus preocupaciones y temores. Pero aún así, cuando cayó la noche, una melancolía la invadió. Las lágrimas ardían en sus ojos y le apretaban la garganta. Recordaba cómo ella y Maxim se acurrucaban en el sofá viendo series policiales, cómo dormían uno al lado del otro. Le acarició los hombros, el pelo, le susurró palabras de amor. Ah, Maxim. ¿Cómo pudiste? ¿Dónde estás ahora? ¿Será que anda por el mundo y ya me ha olvidado? ¿Cómo pudiste? Confié en ti. Y ni siquiera sabrás que pronto tendrás un hijo. Estos pensamientos la atormentaban, retorciendo su alma. Hasta que un día sucedió algo que sacudió a toda la ciudad y puso patas arriba la vida de Alena. Esa mañana se despertó con una extraña intuición. Algo en mi pecho estaba apretado, mi corazón latía salvajemente. Durante el turno no podía concentrarse, casi cambia el examen de un paciente y casi toma el equivocado para la radiografía. La jefa de enfermeras estuvo todo el día discutiendo con ella. ¿Qué te pasa, Alena? Estén atentos, por el amor de Dios. Más aún antes de la baja por maternidad y tu cabeza ya está en las nubes.
Piensa en el trabajo. Cuando finalmente llegó a casa, una procesión de lujosos Mercedes-Benz negros se detuvo frente al edificio. Elena Viktorovna, que estaba regando las plantas junto a la ventana, abrió mucho los ojos. Mira, hija, qué gente importante llegó aquí. Solo he visto coches de este nivel en el cine. ¿Es para alguien que vive en nuestro edificio? Aquí no hay nadie rico. De repente sonó el timbre. Intrigada, Elena fue a abrirla. En la puerta, 3 guardias de seguridad y un joven bien vestido, elegante y claramente adinerado. Buenas tardes, Elena Viktorovna, dijo con una sonrisa. Alena está en casa. ¿Podemos entrar? Confundida, la mujer asintió en silencio, dejando pasar a los visitantes, mientras intentaba adivinar quiénes eran estos desconocidos. Los hombres entraron en la habitación y Alena apareció en la puerta. De repente el joven se acercó a ella corriendo, como si fuera a abrazarla, sonriendo. Hola, mi amor. Soy yo, tu Maxim. Regresé. ¿Estás feliz de verme? Para su sorpresa, Alena lo apartó enojada. ¿Qué quieres decir, Máximo? ¿Qué te impulsó a regresar ahora? Me abandonaste tan fácilmente que creíste lo que mi madre te decía sin siquiera venir a hablar conmigo, sin comprobar si era verdad. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿En el espacio? ¿En la luna? ¿Por qué nunca se informó? ¿Y este circo con estos coches? ¿O fue el circo de aquel entonces, cuando se hacía pasar por un mendigo? ¿Quién eres tú, de todos modos? El niño se sintió triste, se sentó en el sofá, pidió a los guardias de seguridad que se fueran y comenzó a explicar con voz entrecortada. No te emociones, por favor, solo escúchame. Sí, tienes razón. Nunca fui un mendigo. Soy hijo de Beliaev, el millonario. Es posible que ya hayas oído hablar de ello. Nuestra familia tiene 2 empresas de logística en el extranjero. Crecí en el lujo, estudié en una escuela privada internacional y me gradué en una escuela de negocios en Suiza. Pensé que la vida era perfecta, que todo era posible. Como si llevara gafas color rosa. Hasta que de repente perdí a mi madre. Y mira, cuidó su salud como nadie, se hizo chequeos en las mejores clínicas, llevó una vida impecable. Pero un día, al bajarse de su coche para entrar a un supermercado, un conductor ebrio la atropelló y la mató. Fue un golpe terrible para todos nosotros. Apenas recuerdo el funeral. Sentí como si todo eso no me estuviera pasando a mí. Al principio mi padre y yo nos hicimos cercanos. Juntos fue más fácil soportar el dolor. Pero me horrorizó cuando, 8 meses después de la muerte de mi madre, trajo a nuestra casa a esa insufrible madrastra, Inna. Desde el primer día no nos entendimos. Se comportó con arrogancia, se apoderó de la casa, empezó a tirar las cosas de mi madre, quitó sus fotos de las paredes, aunque yo se lo prohibí. Terminamos teniendo una gran pelea. Pensé que mi padre me apoyaría, pero no lo hizo. Él se puso de su lado y me dio un ultimátum, o aceptaba la situación o me iba de casa. Increíble. Echar a tu propio hijo por culpa de una mujer al azar. Intenté hacerle entender, pero fue como si no me oyera. Parecía que Inna lo había hechizado. Perdí la paciencia, salí de casa y descubrí que no estaba preparada para nada de eso. ¿Qué sabía yo hasta entonces? Lujo, alta sociedad, todo en exceso. No tenía idea de que la gente se moría de hambre, buscaba comida en la basura y dormía en los sótanos de los centros comerciales. En mi cabeza, no eran más que borrachos y parias. Estaba aterrorizado. Deambulé, rogando. Idiota que fui, ni siquiera saqué mi pasaporte. Fue entonces cuando, hablando con otras personas sin hogar, me di cuenta de que la mitad de ellos eran gente corriente, muchos incluso cultos y educados, solo que con su destino destruido. Conocerte, Alena, fue el único momento alegre en mi vida en ese momento. Cuando tu madre me echó, fui a la estación de tren, me subí a un vagón que pasaba y terminé en Tula. Ya estaba acostumbrado a mendigar cerca de la estación, cuando, de repente, el coche de mi padre me encontró allí. Descubrí que mi padre enfermó gravemente. Contrajo neumonía después de un fuerte ataque de gripe y los médicos apenas pudieron salvarlo. Mientras él luchaba por su vida en el hospital, esa serpiente, su esposa, ya estaba allí, frotándose las manos, dividiendo sus millones a mis espaldas.
No lo visitó ni una sola vez. Fue entonces cuando mi padre recordó que tenía un hijo. La vergüenza lo invadió y decidió buscarme para pedirme perdón. La verdad es que antes de que apareciera Inna, ambos éramos como almas gemelas. Nos entendimos con media mirada. Al final nos reconciliamos. Hoy trabajo como director comercial en su empresa. Te conté todo sobre ti, Alena. No tiene nada en contra de que estemos juntos. Por eso vine a buscarte. Empaca tus cosas, vámonos a Moscú. Quiero presentártelo. Alena permaneció sentada, con el rostro cerrado, en silencio. Entonces de repente preguntó. No voy a ninguna parte, Maxim. Primero porque mi madre está enferma y no puedo dejarla sola por mucho tiempo. Y segundo, vaciló pero continuó con voz firme, porque estoy embarazada. La noticia lo golpeó como un puñetazo. ¿Embarazada? Él no entendió. ¿De quién? Alena no pudo soportarlo. Con un movimiento rápido, le dio un sonoro bofetón y gritó. Estúpido. Del prometido que supuestamente tenía. Eso es lo que crees, ¿no? Que soy cualquiera, que puedo jugar con cualquiera. Pues bien, créeme. Sus ojos brillaban de lágrimas y de ira. Y puedes irte al infierno. Toma tus millones y desaparece de mi vida. Te odio. Alena corrió a su habitación llorando. Maxim, furioso, se puso de pie de un salto. ¿Oh sí? Pensó. Entonces todo está bien. Sin decir nada más, le dio la espalda. Al diablo con esta histeria. Y se fue dando un portazo. Mientras tanto, Elena Viktorovna se llevó las manos al pecho y sintió que su corazón se aceleraba. Todo esto fue culpa suya. Fue ella quien había plantado la semilla de la duda en la cabeza de Maxim con sus tontas palabras. Y ahora dos jóvenes que claramente se amaban se estaban destruyendo como enemigos. Necesito arreglar esto, pensó desesperadamente. Ha pasado 1 mes y medio desde aquel terrible día. Alena fue destruida. Lloró día y noche sin parar, culpándose sin piedad. ¿Por qué hice eso? Repitió mentalmente. Él volvió, vino a buscarme y yo, le pegué. Su estúpido orgullo lo había arruinado todo. Podría haberlo abrazado, besado, decirle que lo amaba, que lo extrañaba. Pero no. Ahora es demasiado tarde. Mientras tanto, Elena Viktorovna sufrió tanto como su hija. Pasó noches sin dormir pensando en cómo enmendar su error. Hasta que tomó una decisión drástica. A través de conocidos descubrió dónde vivía Viv y comenzó a prepararse para el viaje. Alena, hija mía, me voy a Moscú con tu tía Svetlana, mintió, inventando una historia en el acto. Allí hay un profesor famoso, una luminaria médica. Quiero consultarte antes de la operación. Quizás puedas evitar lo peor. Haré todos mis exámenes. Mamá, ¿puedes ir sola? ¿Quieres que vaya contigo? Ofreció Alena, preocupada. Dios no lo quiera, hija. Elena Viktorovna hizo un gesto de exasperación. Con tus náuseas matutinas, estarías mareado a cada paso. Quédate en casa, descansa. Cuida a mi nieta, dijo acariciando el vientre de su hija con una sonrisa forzada. Y deja de llorar, mi corazón no soporta verte así. Moscú la dejó atónita. Con gran dificultad encontró la mansión de los Viv en las afueras de la ciudad y gastó sus últimos ahorros en un taxi caro. Ya estaba anocheciendo y el denso bosque circundante parecía amenazador. ¿Y si me echan? Pensó asustado. ¿Cómo volveré? Ni siquiera tengo dinero para el autobús y la parada está a kilómetros de distancia. Pero ya no había vuelta atrás. Llamó a la puerta con manos temblorosas. Dentro del recinto, perros enormes empezaron a ladrar. Un guardia de seguridad salió de la garita, desconfiado. ¿Qué deseas? ¿Estás seguro de que está aquí? Elena Viktorovna respiró hondo y respondió con firmeza. Necesito hablar con el señor Viv o con su hijo Maxim. Es un asunto personal y urgente. Dígales que soy la madre de Alena Kuznetsova, la prometida de Maxim. El guardia de seguridad transmitió el mensaje por radio. Del otro lado se escuchó una voz autoritaria. Déjala entrar. Ahora bajo.
Elena Viktorovna se dirigió a una oficina lujosamente decorada. Detrás de una mesa imponente estaba sentado un hombre imponente con gafas y expresión severa. Le hizo un gesto para que se sentara y, tras aclararse la garganta, preguntó: «Entonces, señora, ¿cuál es el motivo de su visita?» «Según el guardia de seguridad, estás». «Elena», respondió ella, tragando saliva. «Soy la madre de Elena. Hace 7 meses, mi hija se llevó a casa a un niño sin hogar. Dijo que era su prometido Maxim, y que iba a vivir con nosotros». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Yo no lo acepté. Elena siempre ha sido una chica modesta y estudiosa. Antes de eso solo tuvo un novio, Roman, y eso fue hace 1 año. Es enfermera del centro médico de nuestra ciudad, una chica inteligente y buena. Suspiró. Pero el amor entre ellos era intenso. Todo iba bien hasta que yo con mis propias manos lo arruiné todo. Su rostro se contrajo de arrepentimiento. No podía aceptar que mi hija, tan brillante, tan hermosa, estuviera con un hombre sin nada. Yo también tuve una vida difícil y no quería lo mismo para ella. Entonces, inventé mentiras. Y ahora Maxim duda de ella. Bajó la cabeza. No queremos nada de ti. No es por interés. Incluso criamos al bebé solos. Solo te pido una cosa, que le pidas a tu hijo que me perdone. Esas palabras que dije fueron todas mentiras. Elena nunca tuvo a nadie más que a él. 2 corazones que se aman se separan por mi culpa. Se le quebró la voz. Y el pobre niño nunca conocerá a su abuelo. El hombre se quitó las gafas y las hizo girar entre los dedos. Después de un largo silencio, dijo: «Entonces voy a ser abuelo». Una leve sonrisa apareció en sus labios. Este hijo mío siempre ha sido un aventurero. Ahora la situación es más clara. Suspiró. «No te preocupes, hablaré con él». Presionó un botón en el intercomunicador. «Mi conductor te llevará directamente a casa. En 1 hora estás allí». Elena Viktorovna sintió un inmenso alivio. «Gracias por no echarme. Por escucharme». Sus ojos brillaron. «Enseguida vi que eres un hombre reflexivo, a diferencia de nosotros, que actuamos primero y pensamos después». Con el corazón alegre, regresó a casa en el lujoso auto. Por primera vez en semanas, su conciencia estaba tranquila. Había hecho todo lo posible para corregir su error. Cuando Maxim llegó a casa del trabajo ese día, estaba exhausto. Solo quería acostarme y dormir. Pero su padre lo esperaba en el pasillo con esa mirada que conocía desde niño, el ceño fruncido, las gafas pegadas a la frente. «Esto no es bueno», pensó. «Vamos a mi oficina, hijo», dijo seriamente Igor Vladimirovich. Maxim suspiró y lo siguió, arrastrando los pies. «¿Qué fue ahora?», se preguntó mientras su padre cerraba la puerta con un clic siniestro. «Pasé toda la mañana repasándolo todo», dijo Igor Vladimirovich visiblemente irritado. «¿Qué mosca te picó, Maxim? ¿Por qué actuaste como un idiota?». El hombre se emocionó cada vez más. «Y ahora esto. Una niña llamada Elena vino aquí hoy llorando. Pedí perdón por ti. Dijo que su hija está embarazada de ti. ¿Cómo se supone que debo entender esto? Si es verdad, ¿por qué te escondiste como un cobarde? ¿Es esto cosa de hombres?». Maxim bajó la cabeza y frunció el ceño. «No sé qué hacer, papá». Suspiró. «Aliona, ella es especial, buena. La amo mucho. Ella fue quien me salvó esa vez, me recibió cuando casi me quedé helado en la calle. Pero su madre hizo una mueca. Una verdadera serpiente. Desde el principio dijo que yo no era digno de su hija, que Aliona solo estaba jugando conmigo, que tenía un prometido de verdad. Y yo, como un tonto, creí. Cuando la semana pasada decidí ir a reconciliarme con ella, en lugar de abrazarme, Aliona me abofeteó». «¿Por qué?». Igor Vladimirovich se cruzó de brazos. «Porque pregunté de quién era hijo». Maxim se miró las manos. «Necesitaba asegurarme de que fuera mío. Cualquier hombre en mi posición haría lo mismo». El padre meneó la cabeza, desanimado. «Ah, Maxim, tu cabeza dura.
Si no fuera tu padre, te volvería a abofetear ahora mismo. Primero, ¿cómo puedes creer en los chismes de mujeres sin siquiera escuchar la versión de Aliona? Deberías haberla esperado y haber hablado honestamente. Segundo, hizo una pausa, mirándolo fijamente. Piensa con cuidado. ¿Qué haría el 99% de las chicas si descubrieran que eres hijo de un millonario? Se arrojarían a tus brazos, harían todo lo posible para estar cerca de ti. No es así. ¿Pero el tuyo? Te abofeteó y te echó. ¿Qué dice esto? Que a ella no le importa tu dinero ni tu apellido. Para ella, la verdad es más importante. Si no tuviera miedo de llevarse a un mendigo a casa, en contra de los deseos de su madre, y encima enamorarse de él, sería porque te ama de verdad. ¿Y dudaste de ella? Maxim se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo. Es verdad, ¿cómo no se me ocurrió eso antes? Su voz tembló. Me torturé por dentro. El anhelo me devora, padre. Siento como si ella fuera mi aire, mi aliento. Desde que la conocí no he mirado a nadie más. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? Ella es orgullosa, sensible. Nunca me perdonarás. La lastimé mucho. Igor Vladimirovich se rió casi con ternura. Tonterías. Su madre me dijo que su prometida llora día y noche, no quiere ver a nadie y siempre está ahogada en lágrimas. ¿Y crees que ella no te perdonará? Hizo un gesto con la mano. Háblale desde el corazón. Abrázala sinceramente, pídele que se case contigo. Ninguna mujer rechaza un gesto así. ¿O quiere privar a su hijo de su abuelo? Los ojos de Maxim se iluminaron. Sin perder tiempo compró un enorme ramo de rosas rojas y una tarta Napoleón, esa que Aliona tenía tantas ganas de probar, y corrió a su casa. Tocó el timbre con determinación. Quien lo abrió fue la madre de Aliona. Parecía conmocionada, con los ojos hinchados y el cuerpo temblando. Buenas tardes, Elena Viktorovna. ¿Está Aliona aquí? Necesito hablar con ella. La mujer rompió a llorar. Maxim tragó. Llevaron a Aliona al hospital. Hace media hora se la llevó la ambulancia. Dolor fuerte en mi vientre y empezó a sangrar. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, qué vergüenza. Ore para que no sea un aborto. Todo esto por los nervios, estaba consumida. Quise ir con ella, pero el doctor no me dejó. Mi presión arterial se disparó a 200. Voy a correr allí mañana por la mañana. Suspiró, desolada. Espero que todo vaya bien. Maxim palideció. Esto es mi culpa. Su voz era un gruñido de culpa. ¿Qué hospital? Dime la dirección ahora. No esperó una respuesta. Salió disparado como si el suelo ardiese bajo sus pies. Cuando irrumpió en la recepción del hospital, las enfermeras se miraron sorprendidas. No todos los días el hijo de Igor Beliab, cuyo rostro adornaba vallas publicitarias y revistas, aparecía allí, desaliñado y con los ojos inyectados en sangre por el pánico. ¿En qué habitación está Aliona Kuznetsova? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está el médico responsable? Exigió jadeando. Ella es mi prometida. El equipo se alborotó tratando de calmarlo. Un médico de pelo gris salió de la sala de tratamiento con expresión severa. ¿A qué se debe esta confusión? Esto es un hospital de maternidad, no un mercado. Maxim apenas lo escuchó. Aliona Kuznetsova. ¿Habitación? Pala 5. El doctor se cruzó de brazos. Situación crítica. Riesgo de aborto espontáneo, sangrado severo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Hizo una pausa, estudiándolo. ¿Eres el padre? Puedes donar sangre. Lo necesita urgentemente. Sí. Maxim asintió con vehemencia. Lo que sea necesario. Pagaré los mejores medicamentos, lo que sea necesario. Solo déjame verla por un segundo. Necesito decirle algo. Cuando ella escuche, todo mejorará. Interés. El médico dudó, pero algo en la desesperación de aquel joven le hizo ceder. 5 minutos. No más. Espérame en la sala de procedimientos.
Maxim entró al palacio con pasos cautelosos. Aliona estaba pálida como una sábana, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Los médicos se movían a su alrededor, poniéndole inyecciones y ajustando las vías intravenosas. Se arrodilló junto a la cama, tomó su mano fría y susurró. «Hola, mi pajarito». Se le quebró la voz. «Perdóname, idiota que soy. Te quiero hasta la luna y más allá. No hables, guarda tus fuerzas. Solo puedo poner mi mano aquí». Con cuidado colocó la palma de su mano sobre su vientre, acariciándolo con ternura. «Mi pequeño Makar», murmuró como si le hablara solo al bebé, «soy yo, tu padre. No te muevas mucho ahí dentro, tu madre y yo te queremos y te estamos esperando. Llega fuerte y sano, a tiempo». Una enfermera apareció en la puerta y le indicó que se fuera. Maxim besó la frente de Aliona y obedeció con el corazón hecho pedazos. Sin embargo, dentro de ella algo había cambiado. Una hora antes, Aliona solo quería desaparecer, indiferente a todo. Ahora una ola de calor inundó su pecho. Una certeza tranquila, ha vuelto. Y con ello las ganas de vivir, de amar, de ser madre. Cerrar los ojos era como caer en un sueño profundo, sabiendo que cuando despertara todo estaría bien. Porque Maxim estaba allí. El apetito voraz de Maxim había regresado con venganza, señal de que lo peor había pasado. Comió como si no hubiera un mañana, recuperando las fuerzas perdidas. Tras recibir el alta del hospital, a pesar de las tímidas protestas de Aliona, la llevó a su suntuosa mansión en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, junto con su padre, se dedicó a que Elena Viktorovna recibiera la mejor atención. Organizaron su estancia en un sanatorio de lujo en Sochi, donde pasaría un mes entero bajo tratamiento especializado. Por primera vez en su vida, la mujer experimentó lo que es ser mimada. Elena Viktorovna nunca se había tomado unas verdaderas vacaciones. Cada vez que tenía unos días libres, buscaba trabajos ocasionales para complementar mis ingresos. ¿Viajar? Esto era un sueño lejano, algo que solo existía en las revistas o en la televisión. Pero ahora, rodeada de la belleza de la costa del Mar Negro, entre pinos centenarios y magnolias en flor, se sentía como en un cuento de hadas. El personal del sanatorio la trató como a una invitada de honor. Después de todo, ella era la suegra del poderoso Igor Vladimirovich Belyaev. Todos los días recorría los senderos terapéuticos, fotografiaba las doradas puestas de sol sobre las montañas y enviaba las imágenes a sus amigos en Riazán. Los vecinos del edificio no se cansaban de comentar, llenos de envidia, mira la suerte de Elena. En su vejez, viviendo como una reina, dándose el capricho gratis. Y también decían que Aliona estaba loca por meterse con ese mendigo. Pues un mendigo que resultó ser un príncipe. Mientras tanto, Aliona se ausentó del trabajo para irse de baja por maternidad. El último día organizó un almuerzo de despedida en la consulta de los médicos, llevó una tarta decorada, zumos, fruta fresca e incluso champán para sus compañeros. Nadie se reía a sus espaldas ni susurraba maliciosamente. Al contrario, todos se esforzaban por complacerla, temiendo que una palabra fuera de lugar llegara a oídos de su suegro. Después de todo, ¿quién querría enfrentarse a una inspección sorpresa en el hospital? En la finca de Maxim, Aliona floreció. El aire fresco del bosque, las caminatas por los senderos sombreados y las siestas en el porche la dejaron radiante. Su rostro había adquirido un tono sonrosado, sus mejillas estaban redondeadas y su vientre crecía visiblemente, ahora más parecido a una enorme sandía que a un simple arbusto. Maxim la trató como si fuera de porcelana, prestando atención a cada detalle. Ya había llegado a un acuerdo con la mejor clínica privada de la ciudad para el parto, le preguntaba todo el tiempo cómo se sentía y vivía con el corazón en la mano, esperando que no se repitiera la amenaza de aborto. Igor Vladimirovich, por su parte, no perdió el tiempo. Encargó muebles de primera línea, decoró una habitación infantil de ensueño, pero mantuvo todo en secreto para los jóvenes. No enseñas la canastilla antes del nacimiento, da mala suerte, explicó supersticiosamente. Mientras tanto, Elena Viktorovna regresó de Sochi transformada. Cuando la sometieron a nuevas pruebas en su policlínico, los médicos no creyeron los resultados. Elena Viktorovna, eres 10 años más joven. ¿Cómo se llama este sanatorio? Lo recomendaré a todos mis pacientes. Pero el mayor susto aún estaba por llegar. En la última ecografía antes del nacimiento, mientras Maxim tomaba ansiosamente la mano de Aliona,
el doctor Sergei Mikhailovich lo sorprendió con una sonrisa traviesa. Aliona, veo que tu vida personal es estupenda. Este es tu marido, me imagino. Saludó a Maxim, quien asintió con orgullo. Sí, este es Maxim, el padre de nuestro bebé. Estamos muy felices. Entonces tengo una noticia que te hará aún más feliz. El médico hizo una pausa dramática. Siéntate por si acaso. Maxim palideció. ¿Le pasa algo al bebé? Dígalo pronto, doctor. Al contrario, todo es perfecto. Se rió Sergei Mikhailovich. Vas a tener gemelos. Un niño y una niña. ¡Felicidades! Aliona abrió la boca, asombrada. ¿Mellizos? Pero me hice una ecografía 3 veces y nunca lo mencionaste. Por supuesto que lo vi desde el principio. El doctor se cruzó de brazos, satisfecho. Pero decidí esperar el momento adecuado. Si te hubiera dicho antes, con todo el estrés que pasaste, ¿habrías tenido el valor de continuar con el embarazo? Lloras en cada cita, Aliona. Primero necesitaba encontrar la paz. Maxim saltó de alegría. 2 a la vez. Esto es increíble. Ya lo hemos resuelto todo de una vez, Alionka. No tendré tiempo para aburrirme, ¿eh? Ella, todavía en shock, se rió. No es aburrido, pero sí agotador. Ahora entiendo por qué mi capucha se movía tanto. Y pensé que era solo un bebé grande. Pasó su mano por su inmenso vientre. ¿Podré dar a luz sola o tendrá que ser por cesárea? El ginecólogo se rió. Comenzaron las típicas preocupaciones de una madre. Tienes caderas anchas, todas las pruebas son normales. Por supuesto que lo harás. Solo adelantaremos la hospitalización una semana, ya que los gemelos suelen nacer prematuramente y rápidamente. En casa, la noticia causó furor. Elena Viktorovna se santiguó en silencio, gracias a Dios que Aliona y Maxim se reconciliaron. No puedo imaginar cómo ella y yo solas criaríamos a 2 bebés. Aliona, radiante, se acurrucó en el pecho de Maxim y suspiró. ¿Recuerdas cuando te vi por primera vez en ese paso elevado? Al mismo tiempo pensé, este es mi destino. Y no me equivoqué. La besó en la frente. Yo también pensé en eso. Si no hubiera peleado con mi padre y no hubiera estado en esa situación, tal vez nunca nos hubiésemos conocido. Su voz se volvió ronca. No me arrepiento de nada, solo de ser tan estúpido y hacerte sufrir al punto que casi perdemos a nuestros hijos. Perdóname una vez más. Lo perdoné hace mucho tiempo. Ella le acarició la cara. Ahora tenemos toda una vida por delante para aprender. Nuestra familia apenas comienza.